Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El martes de esta semana, como tú señalas, la Junta de Gobierno tomó varias decisiones. Una, tomamos la decisión de reducir la tasa de interés en 50 puntos base a un nivel de 6, pero probablemente más importante es estas medidas que tú comentas. Lo que hemos visto desde la decisión anterior de política monetaria, que fue el 20 de abril a la fecha, es que ha habido una consolidación de un escenario muy adverso, una afectación muy significativa. Inclusive en el propio comunicado destacamos que preveemos que en el primer semestre de este año, respecto al primer trimestre del año anterior, es probable que la economía se contraiga más de 5%. Esto nada más es el dato en el primer semestre. Ahora, creo que esto ilustra el tamaño y la dimensión de la emergencia que enfrentamos. Desgraciadamente, esta pandemia requiere, para reducir la velocidad de contagio, estas prácticas de confinamiento o de aislamiento. Esto pues reduce la posibilidad de producir bienes y servicios, de una afectación económica muy importante. ¿Qué es lo que requieren las empresas y los hogares ante esta situación? Pues requieren un financiamiento que les permita hacer frente a algunas de sus obligaciones, como pueden ser nómina, capital de trabajo, rentas, etcétera, para poder sobrellevar en estos meses en los que sus ingresos se ven marcadamente disminuidos y poder estar en condiciones adecuadas para cuando pues vaya regresando, aunque sea gradualmente, la producción a su normalidad, pueden estar en condiciones de hacerlo. Esto es, gobernador, para que los bancos le puedan prestar en este momento de emergencia no solo a las grandes empresas, a los grandes consorcios, sino a las pequeñas y medianas. Eso es clave, porque lo que nos preocupa es que llegar a segmentarse, pues digamos que los canales de crédito en la economía. Usualmente las empresas más grandes y más solventes pueden ser las que tienen pues una amplia gama de fuentes de financiamiento, pero a veces es la micro, pequeña y mediana empresa, e inclusive también los hogares, quienes pueden ver disminuidos sus oportunidades de financiamiento cuando más lo necesitan. Entonces es precisamente en este entorno en el que se pusieron en marcha una serie de medidas para dar y fortalecer estos canales de crédito y también el funcionamiento en los mercados financieros por una cantidad importante que es pues alrededor del 3.3% del PIB. ¿Sería justificado en este caso de emergencia por la pandemia, gobernador, sería justificado endeudar al país, pedir prestado para salir adelante? Yo creo que hay muchos elementos, eso es un poco en materia de política fiscal. Yo creo que hay diversas estrategias para poder hacer frente a esta coyuntura. Hay que reconocer que la caída de los precios del petróleo ha puesto una complejidad adicional a las propias finanzas públicas que ven pues reducido de manera importante sus ingresos. Lo hemos visto inclusive en el último mes, precisamente hablaba de la decisión anterior de política monetaria a esta. Hemos tenido 3 calificadoras que han reducido la calificación soberana y ya 2 de ellas se ubican a Petróleos Mexicanos por debajo de la línea de grado de inversión. Entonces ha habido retos importantes. Yo creo que hay que identificar cuáles son los márgenes y poner en marcha las políticas que puedan ser más útiles. Todo esto supongo que lo trató usted con el presidente de la República cuando le invitó una botella de agua, un cafecito en Los Pinos hace algunos días, y donde el presidente de la República le pidió al gobernador del Banco de México que le entregue a Hacienda el dinero que haya resultado del tipo de la ganancia por el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar de Estados Unidos, a lo que, Alejandro, tú te opusiste, porque esto se rige por leyes, no por ocurrencias. Yo te diría que fue una reunión cordial. Yo creo que pues es legítimo tener, y sobre todo con una emergencia como la que enfrentamos, pues el querer identificar cuáles pueden ser pues los diferentes instrumentos que pueden estar a la mano para hacer frente a esta situación. En este caso y en esta reunión pues cordial, y yo diría que de respeto institucional, pues tuvimos la oportunidad de plantear cuál es el procedimiento que marca la ley del banco desde 1994, porque esto es junto con la autonomía. Es un proceso especialmente cuidado y muy preciso en cuanto a sus tiempos y en cuanto a los momentos y las formas, y esto pues claramente, por ejemplo, ahorita estamos revisando los estados financieros del año anterior.
El año anterior los resultados no tuvieron utilidades, de hecho hubo una pérdida durante el ejercicio y todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de este año. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que se pudo precisar pues la importancia de seguir de manera atenta pues lo que establece la propia ley del banco, lo cual da tiempos hacia abril del año entrante, si es que en su caso hubiera este posible remanente. El presidente de la República ha insistido para enfrentar esta circunstancia, ha insistido en que todo se puede ajustar, incluso el presupuesto se lo va a solicitar a la Cámara de Diputados, dado la circunstancia, pero lo que está blindado, lo que es intocable, son sus 38 programas de gobierno, sus programas esenciales de la llamada Cuarta Transformación. Pero no se ve una clara disposición del gobierno de apoyar, como lo reclaman, empresarios pequeños, medianos. No hablo de las grandes empresas, hablo de los pequeños, de los medianos, que tienen, como tú bien decías, Alejandro, el problema inmediato de pagar la nómina la semana que viene, etcétera, etcétera. En este sentido, bueno, pues estamos enfrentando una circunstancia difícil. Banco de México, por su lado, saca la cartera y dice, ahí van 750,000 millones de pesos para dar liquidez a esas pequeñas y medianas empresas, pero si estos 750,000 millones de pesos no alcanzan, ¿el Banco de México está dispuesto a inyectar más dinero? Yo te diría que este conjunto de medidas que hemos puesto y anunciado hace unos días, pues se ha diseñado precisamente para tratar de resolver algunos de los problemas que hemos identificado en las últimas semanas. Claramente estaremos monitoreando qué es lo que necesita la economía, el sistema financiero. Para nosotros es clave y está pues claramente dentro de nuestro perímetro de responsabilidad y atribución legal el cuidar el sano desarrollo del sistema financiero y el buen funcionamiento de los sistemas de pago. En la medida en la que identifiquemos retos diferentes o adicionales en este sentido, pues lo estaremos revisando y podremos actuar en consecuencia. Al momento es lo que hemos identificado y esperamos que contribuya. Ayer el Banco Mundial, Alejandro, dio la noticia, las reservas, es decir, el dinero que envían estos paisanos, sobre todo de Estados Unidos a México, van a bajar en todos lados de América, pero sobre todo en México, 20%. Esto es preocupante. Esto refleja que pues realmente es un choque sin precedente al ser generalizado en todo el mundo e inclusive pues obviamente en la medida que nuestros connacionales pues tampoco tienen condiciones adecuadas para llevar a cabo sus actividades productivas en Estados Unidos y no pueden enviar los mismos flujos que podían hacer el año anterior o en los meses anteriores a esta emergencia. Claramente eso va a dar lugar a menores ingresos tanto en la parte de divisas como también y más importante a muchos de los hogares que son los receptores naturales de esos ingresos y precisamente también cuando pudieran necesitarlos en mayor medida. Alejandro, gobernador, ¿qué se avecina para México? ¿Qué les dice el gobernador del Banco de México a los más pesimistas? ¿O hay razones para tener cierto optimismo y combatir el pesimismo? Yo creo que el ser optimista o pesimista a veces es ver de los escenarios posibles o los buenos o los malos. Yo creo que tenemos que ser realistas, tenemos que enfrentar los escenarios conforme se vayan materializando, tenemos que actuar y más que pues estar un poco ponderando si qué tan mal o qué tan bien pudieran darse las cosas. En el caso nuestro tenemos que actuar dentro de nuestro ámbito de responsabilidad, es lo que hemos hecho. Algunas de estas medidas pues no tienen precedente para el Banco de México, pero sentimos que tenemos que enfrentarlo con creatividad y dentro de nuestro perímetro legal. Alejandro, finalmente, ¿cuáles son los temas que tú percibes como más tensos en la relación con la presidencia de la República? ¿Has ganado, mantenido o perdido autonomía como Banco Central frente a la Cuarta Transformación? Yo diría que el encuentro que yo he tenido con el presidente de la República han sido siempre cordiales y han sido de respeto institucional. Él reitera su respeto a la autonomía del banco y a nuestras decisiones y así lo hemos percibido y creo que es una manera constructiva en el perímetro institucional. Nosotros somos una institución del Estado mexicano y nuestra vocación es contribuir de la mejor manera en beneficio de toda la población con una inflación baja y estable
y un sistema financiero y sistema de pagos que funcionen bien para todos. Hablando de inflación, hoy se habló de una inflación de 2.08% durante la primera quincena de abril, la más baja desde 2015. Sí, esta refleja de manera muy clara la reducción en los precios de los combustibles, en particular de las gasolinas. El componente no subyacente inclusive tuvo una variación negativa. La inflación subyacente, que es un poco más una medida de tendencia, también disminuyó, pero de una manera mucho más moderada, de 3.60 a 3.40. Creo que es una buena noticia que haya menos presión sobre la inflación general proveniente, en este caso, de los combustibles, pero también hay otros elementos que no han compartido ese comportamiento de desaceleración tan marcada. Tu recomendación finalmente para la gente es paciencia y atención. Pues yo creo que hay que seguir las atenciones de las autoridades en materia de salud y en materia económica y financiera, acercarse a sus instituciones de crédito para que puedan tener pues un financiamiento adicional para poder enfrentar a esta situación de emergencia. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.